Referencia histórica. Santuario de Covadonga es un santuario religioso perteneciente a la Archidiócesis de Oviedo. Se encuentra dentro del incomparable marco del Parque Nacional de los Picos de Europa en el oriente del Principado de Asturias. Concretamente en el municipio de Cangas de Onís. El nombre de Covadonga procede de la expresión latina, cova dominica, cueva de la señora, la cual se ha ido transformando hasta llegar a la palabra actual. La tradición nos dice que a comienzos del siglo VI ya era venerada por un ermitaño una imagen en la Santa Cueva. Sin embargo, la abundante bibliografía existente sobre el santuario no ha resuelto los grandes interrogantes planteados en torno al hecho histórico. Personajes que en él participaron y el posterior desarrollo de los acontecimientos. Parece ser que hoy nadie duda de que Covadonga aparezca como el lugar donde comienza a decaer la invasión islámica y donde nace Asturias como reino. Aquí hubo sin duda alguna unos sucesos que, llámense batalla, escaramuza o alzamiento, fueron el origen de nuestra historia, de la historia de España y, en buena medida, también de la Europa cristiana. En ese origen siempre aparecen don Pelayo y la Virgen de Covadonga. Se ignora el lugar de nacimiento de Pelayo, pero algunas crónicas dicen que era hijo del duque Fáfila, perteneciente a la corte visigoda del rey Égica. Luchó como espatario al lado de don Rodrigo en la batalla de Guadalete, año 711, y con un pequeño grupo de tropas vencidas llega a Covadonga en busca de refugio. Ante la derrota visigoda, Pelayo decidió instalarse en Asturias, probablemente en Cangas de Onís, donde incitó a la población a sublevarse contra los invasores. En el lugar del repelao es aclamado rey, jurando sobre una cruz de madera de roble que con posterioridad es recubierta de oro y piedras preciosas. Se la conoce como la Cruz de la Victoria, hoy venerada en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Era el año 718, fecha que se toma como inicio de la Reconquista. Pero no fue hasta el año 722 cuando el valí Ambasa decidió enviar una tropal de castigo para apaciguar a los astures que se habían refugiado en la Santal Cueva. Ante la negativa de Pelayo y sus hombres a rendirse, comienza la batalla de Covadonga, en la que los musulmanes sufren una inesperada derrota. La Santa Cueva te será el primer lugar a visitar. Allí se encuentra la imagen de la Virgen de Covadonga o la Santina, nombre con el que popularmente es conocida por los asturianos. Hasta el año 1777 estaba recubierta por un entramado de madera denominado el Milagro de Covadonga, porque sus vigas estaban incrustadas en la roca que parecía un milagro que no se cayese. Ese año se produce un incendio en la cueva y como consecuencia se pierde la imagen original de la Virgen. Con el apoyo de la corona, entonces representada por Carlos III, su arquitecto de cámara, Ventura Rodríguez, proyectó construir un nuevo templo que no se llegó a edificar por falta de financiación y por la oposición del Cabildo. La actual imagen de la Virgen de Covadonga es una donación del Cabildo de la Catedral de Oviedo en 1778 como compensación por la pérdida sufrida de la imagen primitiva. Se trata de una talla de madera policromada de finales del siglo XVI, aunque el Niño Jesús es de época posterior, siglo XVIII. También en la Santa Cueva se encuentran los sepulcros de don Pelayo y de Alfonso I. Aunque don Pelayo originariamente fue enterrado en una iglesia cercana, Santa Eulalia de Abamia, sus restos fueron trasladados a la Santa Cueva en tiempos de Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII. El actual estado de la Santa Cueva es el resultado de la reforma efectuada por el arquitecto Luis Menéndez Pidal tras la Guerra Civil Española. A él se debe el diseño de la actual capilla, de estilo neorrománico. La basílica, fueron el obispo de Oviedo Benito Sanz y Forés, junto con el canónigo del santuario, de Máximo de la Vega, los impulsores de la construcción de un gran templo monumental que devolviera a Covadonga el esplendor de otros tiempos. Para ello encargan los planos al alemán Roberto Frasinelli, aunque fue el obispo fray Ramón Martínez Vigil quien culminó el proyecto definitivo, cuyo autor es el arquitecto Federico Apaizi y Soriano. Su construcción comenzó en 1877 y fue consagrada el 7 de septiembre de 1901. De estilo neorrománico, fue realizada en piedra rosácea y marmórea extraída de las montañas de Covadonga.
Consta de una nave central y 3 ábsides escalonados, cubierta con aristas, cruceras en el crucero antipresbiterio, cuarto de esferas en los ábsides y 2 altas torres en la fachada que abre un pórtico de triple arco. En su interior hay 2 capillas. En la de la derecha existe un bello grupo escultórico de finales del siglo XIX o principios del XX que representa a la Virgen del Rosario y a Santo Domingo y una imagen realizada en bronce policromado de San Pedro Poveda, canónigo de Covadonga entre 1906 a 1913 y fundador de la institución teresiana. En la capilla de la izquierda se encuentra el sagrario, un Cristo crucificado, la imagen de San Melchor de Quirós, primer santo asturiano, y una talla de la Virgen de Covadonga realizada por el escultor asturiano Félix Alonso Arena. Bajo el altar se halla un arca de plata que contiene reliquias de San Atanasio, San Basilio, San Melchor de Quirós, San Pedro Poveda y de los beatos Martiris Eminanstas de Oviedo, mientras que entre este y la sillería del coro aparece iluminada una réplica de la Cruz de la Victoria. También destacan algunas obras de arte como el lienzo de Don Pelayo en Covadonga, de Luis de Madrazo La Anunciación, de un seguidor Vicente Carducho y la bella imagen de Nuestra Señora de Covadonga realizada por el escultor catalán Juan Samsó. Sobre la puerta de la sacristía se alza un moderno órgano realizado en 2001 por Taller Acitores, Organería y Arte de Torquemada, Palencia. La cripta de la Basílica. El diseño de la cripta que hay bajo el paseo de una de las almenas de la Basílica, la que da hacia la Santa Cueva, fue diseñada Roberto Frassinelli y bendecida y consagrada el 15 de septiembre de 1891. A día de hoy es utilizada por grupos que quieren tener una celebración privada, así como por aquellas personas que desean seguir las celebraciones de la novena de la Virgen y no pueden acceder a la basílica debido a la gran afluencia de fieles. De su interior cabe destacar la talla de madera policromada del Sagrado Corazón de Jesús, realizada en 1890 por el artista valenciano Antonio Hierro Feltrer, y un altar de mármol blanco con una Virgen de marfil, donado en 1915 por Antonio Monasterio. El Museo y la Escolanía es un edificio construido en los años 20 del siglo pasado. En un principio funcionó como hostal Favila, aunque luego fue sede del Seminario Menor y actualmente alberga la Escolanía, un coro de chicos con edades comprendidas entre los 6 y 17 años que participan en las celebraciones del santuario. En el ala izquierda está el Museo de Covadonga, lugar donde el visitante podrá conocer la historia y las transformaciones que ha sufrido el santuario desde la legendaria batalla con la que dio comienzo la Reconquista, iniciada por Don Pelayo, hasta hoy en día. Todo mostrado a través de pinturas, grabados, fotografías, tallas religiosas, joyas, ofrendas y piezas de orfebrería, entre las que encuentra la corona de la Virgen y del Niño Jesús realizada por el orfebre Félix Granda Builla, fundador de los Talleres de Arte Granda. La Colegiata de San Fernando es un edificio de planta rectangular distribuido en torno a un patio, con una torre cuadrada en una de sus esquinas. Construida durante el pontificado del obispo Diego Aponte de Quiñones, 1585 a 1599, en su claustro conserva 2 sepulcros de abades del siglo XII, lo que sugiere que debió de ser edificada sobre un monasterio anterior. Durante muchos siglos su claustro fue el principal medio de acceder a la Santa Cueva, al menos hasta la apertura del túnel de acceso desde la Explanada Alta. Abierto en 1908. En su interior existe una iglesia con un retablo barroco procedente del monasterio de Santa María de Valdedios en el que preside una imagen de la Virgen realizada en madera y alabastro por José Capuz. Su exterior también muestra gran belleza arquitectónica, realzada con escudos y una fuente canapé que adorna el patio de entrada. Campana monumental, poco antes de la entrada a la cueva, situada arriba y a nuestra derecha, se encuentra esta enorme campana. Cumple una función meramente decorativa y ha sido realizada en los altos hornos asturianos de la Compañía Metalúrgica de la Felguera a finales del S-19. Pesa 5.000 kg, mide 3 metros de altura y ha sido una donación al santuario del conde suizo de Siz Honoris y de Luis González Herrero dentro de su categoría. Obtuvo el primer premio y la medalla de honor en la Exposición Universal de París de 1900 y su decoración, que representa escenas de la Divina Comedia, de Dante, es obra de Saviero Sortini. Fuente de los 7 Caños,
Se encuentra situada en la parte izquierda del estanque que hay bajo la cueva. A ella se puede acceder por un pequeño sendero de piedra y es un lugar de referencia para jóvenes casaderas, dado que según nos dice la copla, la Virgen de Covadonga tiene una fuente muy clara, la niña que de ella bebe, dentro del año se casa. Los leones, ubicados a ambos lados de la carretera, custodiando la entrada del santuario, se colocaron en los años 60 procedentes de un pazo de Setanzos, La Coruña, estos dos grandes leones realizados en mármol de Carrara por el escultor anglo-italiano Andrea Carlo Lucchesi. El Parque del Príncipe, precioso parque se encuentra bajo las esculturas de los leones que custodian la entrada al santuario. Desconocido para muchas personas, por él cruza un sendero entre frondosa vegetación y preciosos puentes de madera que realzan la belleza del entorno. Acoge piezas arquitectónicas únicas de gran valor histórico-artístico entre las que se encuentran las antiguas escuelas y el antiguo mesón de peregrinos, construido por el abad Campomanes en el año 1763. A mediados del siglo XX fue reformado y decorado su interior con unos bonitos frescos que son obra de Paulino Vicente. Monumento al Rey Pelayo. Esta gran escultura de bronce se encuentra ubicada en la plaza de la Basílica y fue realizada en 1965 por el escultor Gerardo Zaragoza. Sobre su figura se alza una gran cruz de la Victoria mientras que en su pedestal se puede leer la siguiente inscripción: Nuestra esperanza está en Cristo y este pequeño monte será la salvación de España. Bendita la reina de nuestra montaña, que tiene por trono la cuna de España, y brilla en la altura más bella que el sol. Es madre y es reina. Venid peregrinos que ante ella se aspiran amores divinos, y en ella está el alma del pueblo español. Es madre y es reina. Venid peregrinos que ante ella se aspiran amores divinos, y en ella está el alma del pueblo español. Bendita la reina de nuestra montaña, que tiene por trono la cuna de España, y brilla en la altura más bella que el sol. Es madre y es reina. Venid peregrinos que ante ella se aspiran amores divinos, y en ella está el alma del pueblo español. Es madre y es reina. Venid peregrinos que ante ella se aspiran amores divinos.